Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Si hay algo que Alan García ha dejado, entre otras cosas, digo, desde sus dichos, como reglas de la realpolitik, es decir, de la política del día a día, de esa que a veces se hace sin muchos escrúpulos, pues no hay coincidencias y ellos no dan puntadas sin hilo, sobre todo cuando están en situaciones donde sienten que no están pudiendo manejar las cosas como les gustaría. Y es que hay una vieja y larga tradición, digo, de Alan García y de, por supuesto, quienes alrededor de él y colgándose de sus sacos se han hecho en la política, de defenderlo a como dé lugar, pero no como legítimamente plantea un Estado de Derecho, es decir, una defensa técnica que le dé base al debido proceso, con una defensa que sea lo mejor posible. No, sino utilizando las viejas, las antiguas amistades y relaciones con gente directa o estrechamente vinculada con el sistema de justicia. Me contaba hace mucho tiempo alguien que ya dejó de ser aprista y felizmente hace ya un buen tiempo, porque no quería verse involucrado en las cosas en las que lamentablemente hoy día está el APRA. No digo solamente en lo que puede ser cuestionable legalmente, que eso sin duda es el sistema de justicia el que finalmente tendrá que aclarar caso por caso, pero sí en lo que ha terminado siendo éticamente, moralmente y sobre todo políticamente, desvinculándose desde mi punto de vista de su prédica principal, que no era esta que por supuesto se ha convertido básicamente en defender a Alan a como dé lugar. Lamentablemente algunos parlamentarios y algunos políticos vinculados al entorno de Alan García se han dedicado en los últimos tiempos solo a eso. Y para poder conseguir eso, porque no lo han podido hacer por los canales normales y diría yo democráticos, han buscado salidas o cortar camino apelando a sus relaciones con gente muy vinculada a su vez con el propio sistema de justicia. Por eso es que Alan García en muchas oportunidades, no digo una o dos, sino varias oportunidades, ha salido bien librado en el sistema de justicia. Tiene un abogado que, digamos, más o menos sabe de derecho lo que yo sé de astronomía, pero sin embargo gana casos, ¿no? Muchos casos gana, y además tiene muchos amigos. De hecho, me decía, y quiero regresar a la anécdota inicial, una aprista hace tiempo, que la tradición en el partido era que de las familias apristas, por lo menos uno debería ser abogado, pero no abogado en las leyes de la defensa solamente, sino en las leyes de la administración de justicia, para hacerlo cuando le quede tiempo, después de proteger y blindar a los compañeros del partido. Eso, digamos, no es una novedad tampoco, y quienes más o menos conocen la historia, y quienes conocen el APRA, y quienes conocen gente que está vinculada a su partido, lo saben perfectamente. Entonces hoy día sienten que no tienen el control, que lo pueden perder, que pueden los fiscales amigos ya no estar dentro de poco porque su situación es muy crítica. Entonces lo que buscan es dinamitar, traerse abajo, digo todo esto en términos políticos por supuesto, y desprestigiar, ¿no es cierto?, liquidar mediáticamente a quienes en este momento les están significando obstáculos para la impunidad que ellos quieren que se garantice una vez más para Alan García. Y por cierto, le han puesto el ojo a un fiscal, ese fiscal se llama José Domingo Pérez. Yo insistiré con esto, con el riesgo de que ustedes digan qué pesado todos los días habla de este tema. Ojo, así hablábamos hace 7 años y nosotros a Pariachi, y algunos nos hacían caso, pero la gran mayoría, digamos, no se interesaba tanto por ese tema. Miren lo que nos hubiéramos podido probablemente evitar. Así hablábamos de Ramos Heredia, que dejó de ser fiscal de la Nación porque por un recurso que nosotros interpusimos en el Consejo de la Magistratura, terminó separado del cargo, como ustedes recordarán. Y así como eso, lo que ahora hemos podido ver y escuchar a través de los audios solo ha sido posible por el trabajo de investigación que ha hecho el Reporteros, que es parte del Instituto de Defensa Legal y que ha venido siguiendo este tema de manera permanente durante todos estos años. Es decir, yo prefiero caer pesado reiterando y diciendo varias veces esto que nos preocupa para, digamos, no estar del lado de no decir nada y que pase esto que voy a anunciar o que intuyo y después digamos qué barbaridad, cómo es posible que está pasando. Hay que hablar de estas cosas cuando es posible evitarlas, cuando es posible evitar que se materialice, porque una vez que estamos frente a hechos consumados, revertir eso realmente es ya muy difícil. Por eso es que usted, en medio de este escenario que busca ser confuso,
Gustavo Gorriti decía hace un tiempo que esta no es la lucha contra la corrupción, sino la lucha por la confusión. Entonces quieren mezclar a todos en el mismo saco, quieren desprestigiar a los periodistas, quieren desprestigiar a las organizaciones, que quieren traer abajo las investigaciones, quieren bajarse a los jueces y a los fiscales, sobre todo, que están investigando. Y eso tenemos nosotros que no solo mirarlo con interés, sino combatirlo desde una sociedad que tiene que estar movilizada para darle ese soporte que las propias instituciones no necesariamente le están dando a estos buenos fiscales y algunos buenos jueces que vienen trabajando diligente y valientemente en estos temas tan complejos como la corrupción, el lavado de activos, sobre todo cuando involucra a personajes que son sumamente mañosos y la saben librar ilegalmente en el propio sistema de justicia. Entonces no hay puntada sin hilo. García ha dicho que en estas cosas no hay coincidencia. Resulta que Jorge del Castillo, que como ustedes saben fue premier de Alan García, abogado de Alan García durante toda la década de los 90, y que en algunos temas democráticos se ha diferenciado de otros colegas del APRA en el Parlamento, en algunos temas fundamentales como la libertad de expresión o el tema mismo del debido proceso, pero en esencia termina avalando algunas de las cosas que han hecho del APRA lo que es ahora, ¿no es cierto? Una agrupación que se agrupa alrededor de Alan García, que se dedica solo a defenderlo y que finalmente no llega ni siquiera al 5% de aprobación a nivel nacional, y han tenido que, digamos, rezarle seguramente a algún santo, de repente a ese que le pusieron en el morro los amigos brasileños del presidente, para que pudieran pasar la valla, pese a que la ley, desde mi punto de vista, claramente lo imposibilitaba. Le cobraron 5%, que es lo básico para pasar la valla y no perder la inscripción. Si tú te vas en alianza con otro partido, uno más, subes a 6%, si vas con dos, subes a 7%. Y ellos fueron con dos agrupaciones. Una, ojo, el Partido Popular Cristiano y Vamos Perú, de Juan Sotomayor, que hoy día es gobernador de es alcalde del Callao. Entonces deberían haberle tomado cuenta de 7% mínimo para poder pasar la valla y por lo tanto mantener la inscripción, pero no. Ahí también las interpretaciones auténticas hicieron que finalmente terminara pasando la valla sin pasarla, desde mi modesto punto de vista, por supuesto. Entonces Alan García siempre ha dicho: no hay casualidades, aquí las cosas no se dan por espontaneidad, y Jorge del Castillo lo sabe. Jorge del Castillo, sí, el señor que tuvo que dejar de ser presidente del Consejo de Ministros por los petroaudios, el señor que, digamos, tiene algunas cosas por explicar también en esa materia, todavía desde mi punto de vista, pese a que otra vez el sistema de justicia libró a todos los amigos de Alan García de una manera que jurídicamente a mí me parece que es bien discutible y cuestionable. Acuérdense ustedes de los petroaudios y lo de Kimper y etcétera y etcétera. Bueno, ese señor Jorge del Castillo salió el otro día en un programa de televisión, el programa de Mami La Huertas, en Canal N, y dijo que iba a dar una primicia. Después de, por cierto, criticar las investigaciones y sobre todo, dice, la manera como se están difundiendo los audios, porque él quería tener munición suficiente para desprestigiar a Idea de Reporteros, porque fue otro medio, otro portal el que sacó el audio de César San Martín y quiso achacar eso a Idea de Reporteros, que no está difundiendo todo lo que sabe, para tratar de darle legitimidad a sus amigos que están en una contracampaña frente a eso. Pero después vino la primicia, el señor Jorge del Castillo, que para esto debe haber tenido una sesión intensa de meditación y seguramente de preparación mental para poder llegar a esa conclusión, propuso una cosa, propuso algo, además lo decía de manera seria, y dice que científicamente hay que probar si es que los jueces, fiscales o quienes aspiran a estos cargos tan importantes están en su, digamos, capacidad mental y no tienen problemas de esta naturaleza para poder ejercer un importante cargo como la justicia. Y si ustedes creen que estoy diciendo cosas que pueden estar en el marco de la Cámara, no. Vamos a escuchar lo que Jorge del Castillo dijo hace algunos días para tratar de entender su pensamiento. Vamos a escuchar a Jorge del Castillo. Estamos estudiando con expertos, con profesores de la disciplina respectiva, que es psiquiatría y psicología, la necesidad de que jueces, fiscales, determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico
para los efectos de ver el alcance de su personalidad. Porque puede haber personas depresivas, bipolares, violentistas, antisociales, etcétera, etcétera. Entonces yo fui preguntando, ¿hay pruebas que descubren esto? Sí, me dice. Hay una prueba que se llama Milon, ¿no? Que es estupenda. Hay un destacado profesional peruano que ha hecho unas adaptaciones de una serie de esquemas para la psicología nacional, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que sería muy bueno, ¿no?, que tengamos no solamente el hecho que sea abogado, que tenga tantos años, etcétera, sino que también pase por una calificación, por si no usted se puede encontrar con una gente que sabe Dios, le puede salir con domingo 7. Si hubiera habido una prueba contra, yo que sé, el señor Ríos, ¿no?, Walter Ríos del Callao, de ese tipo, estoy seguro que hubiera salido, que tenía una personalidad antisocial. Estoy segurísimo que hubiera salido. Y lo he preguntado, y me lo han dicho los profesionales que sí, lo hubieran notado. Pero acá no hay esas pruebas. Ahí está la magnífica idea de Jorge del Castillo de hacer un examen psicológico y psiquiátrico a los jueces y fiscales para no tener, dice, malos funcionarios en un ámbito tan importante como la administración de justicia. Y qué curioso, el señor Jorge del Castillo sale a decir esto y alguien gatilla por él más adelante, unos días después nomás de este anuncio, en contra del fiscal José Domingo Pérez. Un señor Martín Morocho, que nadie conoce, aprista, eso sí lo que se sabe de él, pues presenta una denuncia por problemas psiquiátricos, por problemas mentales, y que deben hacerle un examen a José Domingo Pérez. ¿Ustedes creen que es casualidad? ¿Ustedes creen que esto es espontaneidad, es asociación espontánea? Yo personalmente opino que no, yo creo que no. Pero ahí sale el procedimiento que hoy día tiene al señor José Domingo Pérez, pues defendiéndose un asunto de esta naturaleza. Gustavo Gorriti, que como ustedes saben es director de Diario Reporteros, que ha sido el portal investigativo que ha difundido estos audios que hoy día han generado, por un lado una crisis, si es verdad, pero también la tremenda oportunidad de que ojalá las cosas puedan cambiar de manera firme, habla sobre esto en su columna de ayer en la revista Caretas, que yo recomiendo a ustedes, si tienen la posibilidad, puedan comprar y que puedan leer este artículo. Y le responde y le dice, bueno, es magnífica tu idea, Jorge, excelente, de verdad que has tenido seguramente que esforzarte mucho para sacar un asunto tan necesario, tan importante, tan inevitable, tan urgente como ese. Pero le dice lo siguiente, y voy a leer, dice, sí me parece interesante, quizá no genial, porque si nos lanzamos a detectar locos entre jueces y fiscales, ¿por qué no hacerlo también entre políticos? Dice Gustavo Gorriti. ¿Congresistas solamente? Bueno, claro, eso significaría tener que vivir luego de entresaque de orates con el Congreso, un Congreso mucho más pequeño. Pero ¿por qué contentarse con poco? El destacado profesional peruano no puede adaptar la prueba Milon a los presidentes también. Habría que hacer pruebas, por supuesto, dice Gustavo Gorriti, con expresidentes para medir la correlación histórica entre sus fases lunáticas y sus medidas de gobierno. Los anales del desastre podrían ganar probablemente una explicación. Así que sugiero, dice Gorriti, un experimento que del Castillo tendría a la mano. Cuando el detector de locos esté a punto, probarlo con un político o con el político de mayor peso en su agrupación. Eso sí, nada de litio para esa prueba, Jorge. El litio es doping, dice Gustavo Gorriti el día de hoy. O sea, Jorge del Castillo inicia una campaña, la secunda un miembro del partido aprista y se encarga el propio Jorge del Castillo con su estilo que busca diferenciarse. Él quiere ser el Lord por la democracia, ¿no es cierto? Y agarra y dice, sí, estoy preocupado, hay que ver la salud mental de esta gente. Entonces, con ese tonito, cree que se distancia de lo que es la segunda etapa o la segunda fase de eso que él comienza, que es la denuncia contra José Domingo Pérez, y después todo esto que está pasando en los medios amigos de algunos de estos miembros todavía de lo que dice llamarse el Partido Aprista, para liquidar o buscar desprestigiar a un buen fiscal que, entre otras cosas, está investigando a Alan García, y usted sabe perfectamente que eso es lo que está pasando hoy día. Hildebrand en sus 13, que está aquí, y yo recomiendo que ustedes puedan leer,
habla de esto también, dice: conspiración, el APRA y el fujimorismo quieren tumbarse al fiscal José Domingo Pérez. Dice: para entender por qué Pérez se ha convertido en el blanco imperativo de la corrupción, hay que examinar la agenda de trabajo de este fiscal decidido a no dejarse intimidar. Y si uno efectivamente revisa, y voy a contarles lo que dice Gibran en sus tres en relación a los casos que lleva, pues usted puede encontrar ahí una explicación de por qué Jorge del Castillo hoy día está tan preocupado por la salud mental de los jueces y fiscales. Dice: los casos de Alan García y Pedro Pablo Kuczynski que se necesitarán irremediablemente volver a tomar la declaración de los funcionarios de Odebrecht. Esto se debe a que cuando Jorge Barata confesó que la constructora había aportado a las campañas electorales de ambos expresidentes, no estuvieron presentes sus respectivos abogados. Pérez está recibiendo de Hamilton Castro 2 carpetas fiscales en las que Kuczynski es el protagonista, el caso Westfield y carta de recomendación empresario Francisco Pardo Mesones. A estos expedientes se suma uno que ya tenía el propio Pérez, el aporte de $300,000 según Barata Odebrecht le entregó a Kuczynski. De los 3 expedientes en el despacho de Pérez, creen que Westfield y campaña 2011 podrían terminar en juicio oral. Y desarrolla, dice: sobre Alan García, el fiscal Pérez tiene 2 carpetas de investigación. Una se abrió en junio pasado, luego de que Barata dijera que Odebrecht donó 200,000 a la campaña del expresidente. Este caso ha comenzado a correr a todo tren y de la semana pasada a la fecha 8 altos dirigentes apristas han pasado a prestar su declaración. El último de los citados fue el exministro Luis Alba Castro, supuesto receptor del donativo. La otra investigación a AG tiene que ver con el gasoducto del sur. Esta carpeta nació cuando se descubrió en la agenda de Marcelo Odebrecht la anotación anuncio Kuntur Agora Burn para Perú AG. Kuntur, el nombre original del consorcio gasífero, fue la primera concesión del gasoducto y que terminó en manos de la firma brasileña. En febrero pasado, cuando Pérez interrogó a Marcelo Odebrecht sobre aquella anotación, el empresario dijo: Kuntur era el proyecto, la concesión del gasoducto del Perú, su nombre era ese, fue ganada por el fondo de inversión que no la llevó adelante, tuvo dificultades principalmente por cuestiones ambientales y ahí es que nosotros terminamos comprando. Estoy casi seguro de que Alan García y nosotros fuimos muy alentados por el gobierno peruano para comprar y terminamos comprando, le dijo a José Domingo Pérez. Es decir, yo creo que no hay una genuina preocupación por lo que dice preocuparse el señor Jorge del Castillo, sino lo que quiere desprestigiar a alguien que sabe, que ya tiene y está llevando estos casos adelante y que no se va a dejar atarantar, intimidar y menos va a dejar de investigar a profundidad esto que a todas luces es un tema de interés público que debería esclarecerse ojalá pronto, sin el manto de impunidad que siempre ha cubierto los casos de Alan García en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Son las 7:21 de la mañana y solamente para terminar mi comentario voy a comentar lo que ha pasado con el señor Chávarri, todavía fiscal de la Nación. Yo en lo personal creo que por el bien del Ministerio Público, por el bien de las investigaciones, por el bien del país, este señor debería dejar de ser ya fiscal de la Nación, porque no solo se ha conocido por una investigación de los reporteros de que le subieron la nota para que pudiera alcanzar el mínimo y pasar a la siguiente etapa en su ratificación como fiscal supremo, y resulta que cuando le hacen ese favor y ese favor se cae, o cuando sucede eso y después se cae eso, deciden los miembros del Consejo de la Magistratura, ese que ya está destituido plenamente, ratificarlo de manera automática sin entrevista personal, lo que no correspondía. Y él dice, ha salido ayer a decir que él no sabía nada, que es un problema del Consejo de la Magistratura en todo caso. Pero con boca mentiroso todo se hace dudoso y el señor ha mentido tantas veces, es bien difícil creer, sobre todo si ayer se ha conocido que su hijo, ¿no es cierto?, y voy a decir el nombre porque lo publica hoy día el diario El Comercio, trabajó en el Consejo Nacional de la Magistratura también. Entonces, ya no solo el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en, la bolsa de trabajo de los hijos de los supremos, donde están desde Pablo Sánchez hasta varios otros, ¿no es cierto?, sino que en el Consejo Nacional de la Magistratura trabajó Giancarlo Chávarri Romero, ¿no? Laboró durante la presidencia de ¿quién creen ustedes? De Proto, del que iba a buscar más gente para el grupo, de Guido Águila, y también fue proveedor del Estado. O sea, digamos, ¿qué más tendríamos que notar, que ver, que saber sobre lo que
el fiscal ha hecho o dejado de hacer para que no siga afectando la imagen de una institución que, claro, tiene que perseguir el delito, pero con qué autoridad moral, van a decir algunos, persigue si es que el que dirige esta institución tiene este tipo de cuestionamiento? Yo no digo que por esto el señor tiene que ser ni denunciado, ni procesado, ni encarcelado, no, de pronto no tiene que ver con eso, pero sí con una cosa que los magistrados tienen que cuidar muchísimo, y es una regla básica para poder administrar justicia: ser y parecer, no ser y no parecer. Eso es, digamos, un asunto fundamental que creo no hay que dejar de lado. Son las 7:23 de la mañana. Hay varios otros temas, pero lo vamos a comentar en el transcurso del programa cuando vengan nuestros invitados, que saben ustedes. Va a estar con nosotros el presidente del Poder Judicial en un ratito para conversar sobre diferentes temas y decisiones que se están tomando en este Poder del Estado, y luego viene Salomón Lerner Guitis para hablar también de política. Así que programa, vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y rápidamente vamos a ir a nuestra sección siguiente, que es Recorrer el País, que es una sección muy importante para nosotros. Hemos presentado el editorial con Glatzer Testa.